servicio de Cognito, ¿vale? Que es poder tener usuarios autenticados aquí, ¿sí? Con su email, su contraseña y con un montón de configuraciones que se pueden añadir desde aquí. Pero claro, lo mismo, no quisiéramos tener que venir aquí y marcar todas las opciones de quiero que los usuarios se autentiquen con el email, no con un username, que se puedan poner email y números de teléfono, que además tengan estos campos, ¿no? Hay un montón de cosas de políticas. La contraseña de medir 8 tiene que tener números, sí, no hace falta que tenga caracteres especiales, letras mayúsculas, minúsculas, todo esto no hay que por qué marcarlo desde aquí y hacerlo cada vez, sino que con un script como lo otro, ¿vale? Ya lo podemos hacer siempre igual. Y aquí hay un sinfín de cosas más, ¿vale? Hay bases de datos. Esta es la que le encanta a Eva, ¿vale? Que es una base de datos. Se llama DynamoDB, que en realidad lo chulo que tiene es que es una base de datos que también es serverless, ¿vale? El MongoDB que estamos utilizando en el resto de proyectos no es serverless, quiere decir, hay un servidor ahí y se paga por uso de ese servidor y como tiene que estar encendido todo el tiempo, pues se pagan las 24 horas al día todo lo que esté ejecutándose. En cambio aquí es igual, pagas cada vez que consultes a la base de datos y cada vez que leas, que escribas en la base de datos. Entonces, si no se utiliza, no se paga y si se utiliza mucho, pues se pagará lo que corresponda. Que al final, para que tengáis una idea, hay unos ejemplos de precios que son una locura, de verdad. Las funciones lambda, como un ejemplo, ¿no? Si una función que se ejecuta aquí, una función con 512 megabytes de memoria, se ejecuta 3 millones de veces en un mes y su ejecución dura 1 segundo cada vez. Pagarías $18 por 3 millones de ejecuciones. Y una lambda que dure 1 segundo ya es bastante, ¿vale? Mirad esta, por ejemplo, que es 30 millones de veces y 200 milisegundos, que ya es una consulta a la base de datos y ya estaría bien, pues serían $11.63 al mes. Está bastante bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido tenemos bastantes otros servicios como el Cognito, el S3 que es para los archivos estáticos, ¿no? Las fotos, los vídeos. El CloudWatch nos sirve para mirar los logs de las cosas. Cuando hacemos un console log en una lambda, automáticamente ese console log se queda registrado aquí y aquí es donde tenemos que definir cada cuánto tiempo queremos que caduquen, porque si no se van a ir acumulando y cada vez el coste será mayor, ¿vale? En el caso de Synergy, teníamos un Never Expire aquí, que está como es la de Dev, no pasa nada porque antes la ejecutamos nosotros, y aquí creo que no hay casi ningún console log, con lo cual ya va bien guardarlo todo. Pero en Synergy habíamos dejado un console log que imprimía, no sé, como 600 registros de la base de datos, y se estaba llamando en producción y de repente se estaban pagando 600 euros nada más por el espacio de los logs que había aquí. ¿Vale? Pero si veis, por ejemplo, a ver, ahora estamos buscando uno de estos. Aquí en los logs, si hubiera algún console log nos lo diría, y si no, lo que nos va a decir por cada ejecución es lo que tardó en ejecutarse, lo que nos van a facturar por esa ejecución, que siempre se redondea para arriba, como veis, ¿no? De 140 a 200, lo que se reservó de memoria, lo que se usó de memoria, y en el caso de que haya ocurrido un cold start de estos, nos dirá el init duration, que es tardó 321 milisegundos más por levantar la lambda. Luego los otros ya no. ¿Veis? Los otros ya se hicieron sin tener el init duration. Y luego de todo esto viene un servicio nuevo que decimos, no vamos a utilizar más el API Gateway, vamos a utilizar otra cosa, que es para, en lugar de tener estas llamadas a la API de forma REST, vamos a tener unas llamadas con una API GraphQL, ¿vale? Entonces venimos a este otro, ¿vale? Que nos permite hacer lo mismo que teníamos en el API Gateway, ¿vale? Pero en este caso, en lugar de una API Gateway, con este servicio de AppSync que nos permite hacer APIs GraphQL, ¿vale? Y estoy aquí, ¿vale? Entonces, aquí es totalmente diferente. Aquí ya no se trata de tener, ¿no? Bueno, esto ya no tiene nada que ver con Amazon Web Services. Esto es con la definición de una API en GraphQL, ¿vale?
a diferencia de una API en API Gateway, pues una API REST que tiene diferentes endpoints, cada uno con sus parámetros y cada uno con sus integraciones, aquí la gracia del GraphQL es que hay un solo endpoint para todo, ¿vale? Siempre se llama a un único endpoint, solo que a ese endpoint se le pasa una configuración y unos parámetros que nos van a permitir hacer todas las consultas. O sea, en lugar de tener un endpoint para obtener productos, un endpoint para obtener países, un endpoint para buscar transacciones, tengo un solo endpoint, pero en la configuración de ese endpoint le digo, dame los productos, dame los países, dame las transacciones, ¿vale? Más o menos igual, pero configurado diferente. Y aquí lo que se trata es de definir un esquema, ¿vale? Un perfil de una empresa que tiene una idea, un nombre, el plan, el usuario administrador, los usuarios que pertenecen a esta empresa y los usuarios que hemos invitado. Y aquí lo que definimos es, este tipo de datos es un ID, que es como un tipo de datos un tanto particular, pero al final no deja de ser un string, ¿vale? Que es obligatorio, por eso tiene signo de exclamación. Igual esto es un string. Y aquí, si vemos, dice enantioplans. Enantioplans es un enum que hay aquí abajo, es diferente de un type. Un enum es como un array de valores posibles que puede tomar esto, ¿vale? Que puede ser free, pro o premium. Entonces, aquí ya estamos validando que nadie pueda meter en este objeto nada que no sea diferente de free, pro o premium, ¿vale? Luego se definen cosas que se llaman mutaciones, que es cosas que cambian la base de datos, ¿vale? Puedes añadir un user profile. Bueno, pues se hace con estos campos y además aquí estamos definiendo la autenticación que se efectúa al hacer todo esto. Como yo no he especificado nada, en algún punto de aquí en mis settings está indicado que la autenticación de la API está hecha con Cognito, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que cuando cualquiera me llame a la API, yo podría saber qué usuario del Cognito es. Y a través de eso yo podría hacer diferentes validaciones. Por ejemplo, ¿no? Algo que hacemos en las mutaciones, es decir, si tú quieres cambiar tu perfil, ¿vale? Yo me voy a asegurar que el ID del perfil que estás cambiando es el tuyo de usuario autenticado, ¿vale? No dejaré que cambies el perfil de otro. Y así eso se hace con las validaciones de esto. Entonces, así como en el API Gateway nosotros definíamos un endpoint y decíamos cómo se integraba esto con lo que sea, ¿vale? Porque una llamada al API Gateway podríamos decir, en nuestro caso, llama a esta Lambda Function, pero también podríamos decir, envía un evento a esto otro o escribe esto en la base de datos. Aquí se hace algo muy parecido, ¿vale? Pero la forma de hacerlo es a través de un lenguaje de mapeo que no es escribir un código, sino escribir un JSON que sirva para decir, cuando me llames a guardar un user profile, lo que vas a hacer es escribir en la base de datos estos registros, ¿vale? Que sería algo como, ¿vale? Un update user profile, ¿vale? Es decirle, vale, pues tú tienes que escribir en la base de datos esto, ¿vale? Y aquí no estamos haciendo más que actualizar un campo de updated add para que siempre tengamos la última fecha en la que esto se ha cambiado, ¿vale? Cambiar el nombre y el apellido, ¿vale? Y nada más, es lo que estamos diciendo. Y además, aquí lo que estamos diciendo es, esta operación de update lo vas a hacer en la base de datos con un registro, ¿vale? Que esté identificado por un ID. Y ese ID no voy a tomar el que me diga el usuario en el endpoint. Quiero que modifiques el perfil del usuario con ID y tal. No, no. Voy a tomar el ID del usuario que esté autenticado en Cognito, ¿vale? De manera que, por más que tú intentes cambiar el ID de otro usuario, si no estás autenticado con los datos de ese usuario, no vas a poder cambiarle sus datos, ¿vale? Bueno, al final, y esto todo lo que está, tal y como está mapeado, ¿no? Aquí como veíamos, es un esquema que tiene, por ejemplo, aquí estamos viendo el company profile, ¿no? Que es más sencillo. Un company profile, tiene ID, un name, un plan y tal, y eso está mapeado a una base de datos con el Dynamo, ¿vale? Donde le decimos que esta tabla, ¿vale? De user profiles, de company profiles, ¿vale? Pues tiene como ítems estos, ¿vale? Lo mismo que estamos viendo allí. El created ad, el name, el plan, el updated ad y los usuarios que forman parte de ello, ¿vale? Hay muchas más posibilidades con la API de GraphQL, porque sobre todo al momento de definir los modelos, aquí no decir, pues, a lo mejor yo en lugar de decir que un company profile tiene como users un array de strings, porque estoy pensando en meterle los IDs,
aquí lo guay es que yo puedo definirle que, como tengo el user profile, ¿vale? Yo podría definirle aquí que el company profile tiene un array de user profile, ¿vale? Y de esta forma, cuando yo me traigo el company profile, yo puedo ya, según estos resolvers, ¿vale? Ejecutar esta consulta de dame el company profile con ID 5 y que automáticamente él me busque los usuarios, ¿sí? Y me traiga el perfil de todos los usuarios y no solamente los IDs de los usuarios que hay allí. Y hacer todo esto bastante más automático y mejor. Entonces, así como teníamos este YAML aquí, esto no es, para definir la estructura de todo esto, en el caso de el de Enantio, que lo tenemos aquí, vale, también tenemos un archivo para configurar esto, pero aquí estamos utilizando, para hacer el tema de infraestructura as a code, estamos utilizando un framework que se llama Serverless Framework, ¿vale? Y últimamente, bueno, ya tenemos varios problemas con esto porque han avanzado en otras direcciones y no me queda muy claro bien cómo hacer según qué cosas. Y he conocido a esta gente que tiene un framework parecido, que me parece que es mucho más directo, que trabaja solamente con Amazon Web Services, porque el caso del Serverless Framework puede trabajar con Amazon Web Services, con las Google Cloud Functions, con el Azure de Microsoft, con el Ali Cloud, creo, con el Tencent también, con más proveedores aparte de Amazon Web Services, ¿vale? Y estos trabajan solamente con Amazon Web Services. De esta forma, parece que la configuración es mucho más directa, ¿vale? Y nos permite, como os decía, la parte visual, que yo en principio renegaba un poco de esto porque me parecía que es un poco, no se termina utilizando porque en realidad lo que puedes hacer aquí me parecía que siempre estaba limitado y no era del todo suficiente. En este caso, está bastante logrado en el sentido de que yo aquí visualmente menciono los recursos que quiero y al conectarlos lo que estoy definiendo es ese nivel de integración, ¿no? Como decirle aquí, esta función va integrado con una lambda, aquí yo le digo, pues este endpoint del GraphQL, esta API del GraphQL, esta mutación va a esta tabla del DynamoDB y me permite que yo escriba el código para esa conexión, para ese resolver, ¿no? Ese mapping que hay que hacer entre recibo un request aquí y qué es lo que tengo que escribir en base de datos. Y hacer esto significa definir estos dos recursos, definir que este recurso tiene permisos para ejecutar según qué cosas en este otro y crear un archivo y referenciar a ese archivo para decir cómo se hace ese template, ¿no? Esto lo estaba mostrando yo en algún lado. Ah, no, lo estaba mostrando en la consola del otro. Y aquí, si vamos acá, podría poner, ¿vale? Al final, esto es, ¿vale? Lo mismo que estábamos viendo allí. O sea, ya se perdió. Aquí lo podemos ver ahora con el plugin del Stackry también para Visual Code, ¿vale? Esto mismo que estamos viendo, ¿vale? Es este archivo, ¿vale? Y sus 500 y pico líneas de configuración de qué llama a qué cosa, qué está enlazado con qué cosa. Y lo guay es que aquí, en principio, no hay que tocar nada. Ya se referencian aquí quién está conectado con quién, ¿vale? Y se referencian aquí el modelo que se utiliza y sus resolvers a quién van conectados, ¿vale? Y esto nos permite también decir, vale, ¿y la autenticación de qué tipo es? La autenticación es con el Cognito y referencias a esta pool de usuarios específica de Cognito, ¿vale? Que esto debería habernos generado una conexión aquí, pero todavía no lo han desarrollado, ¿vale? Pero igual esto, si queréis verlo un poco más, coño, más normal, ¿vale? No deja de ser como conexiones de aquí, aquí y acá. Entonces, al final lo que tenemos que hacer aquí es definir nuestro modelo de la API, qué objetos hay en nuestra base de datos y qué campos tienen, y luego estas mutaciones definir la conexión con la base de datos. Es decir, cuando creas una compañía, un perfil de company, ¿vale? Al final lo que voy a hacer es una operación de put en el Dynamo con estos campos, ¿vale? Y no tengo que escribir ningún código. En este caso, así como en la API de Flash, yo tenía que escribir el código de la lambda que recibe del input, del endpoint, todos estos parámetros
se conecta con el Mongo, ejecuta la consulta que tiene que ejecutar en el Mongo, me devuelve el resultado y le devuelvo esa API Gateway. Aquí, para yo enlazar lo que sería en el API Gateway, que en este caso es el AppSync, con el Mongo, que en este caso es el DynamoDB, es este JSON. Y no tengo que escribir ningún código, ¿vale? Entonces, además que ya por defecto, si no estoy autenticado, no me deja hacer ninguna llamada. Y si estoy autenticado, revisará que mi ID de usuario sea el ID de lo que yo estoy modificando. Por ejemplo, eso se hace al momento de un update user profile. Se revisa que... aquí me he saltado la condición porque le estoy diciendo directamente que edite el del ID, pero al update user favorite, ¿vale? Se revisa que en este favorito, ¿no? Un favorito es como cuando un usuario hace una búsqueda y se guarda ese favorito para luego. Reviso, como ese favorito tiene un ID de usuario, que es el que lo ha creado, ¿vale? Aquí lo que hacemos es revisar que el user ID que está en este favorito que estoy editando sea el del cógnito que está haciendo la llamada, el usuario autenticado, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Y para el tema del back office, lo que estamos haciendo es definir una API nueva. Si bien aquí lo guay es que yo puedo referenciar a otros, es decir, cuando yo digo una tabla de Dynamo, le puedo decir que cree una nueva tabla con este nombre y con según qué parámetros, o le puedo decir, no, utiliza esta otra que ya tengo creada en otra API, ¿vale? Y para el back office, la intención es que sea una API completamente separada porque es una API mucho más genérica en el sentido de que puedes listar todo, puedes crear todo y puedes cambiar todo. Ya luego trabajaremos en refinar esos permisos para que ciertos usuarios del back office puedan hacer según qué operaciones y tener como un usuario súper administrador del back office que pueda hacer todo y luego tener algunos usuarios de back office que puedan hacer algunas cosas, ¿vale? Pero en principio, al separarlo, ya reducimos muchísimo más la complejidad de validar qué usuarios pueden hacer qué cosas y darles vía libre a que puedan escribir todo, y al final es bastante mecánico añadir para cada tipo de datos que tenemos que se puedan leer, escribir, actualizar y eliminar, ¿vale? Entonces, por ahí va la cosa y eso es lo que tenemos que hacer a continuación. Bueno, el otro que decía que como tenemos que crear este esquema, al final, cuando trabajamos en el front, no copiamos y pegamos esto, sino que nos sincronizamos con el AppSync, ¿vale? Y le decimos, descárgate los modelos que hay en el AppSync, que no es más que decirle al de esto que se descargue esta estructura, ¿vale? El código de todo esto. Y al descargarse todo esto, digamos que no tenemos que copiarlo y pegarlo en el front, sino que lo trabajamos todo desde el... Joder, me pierdo con tanta mierda. Lo trabajamos todo desde aquí, lo subimos a Amazon Web Services y desde el front le decimos actualízame la información que tienes del backend, que como han hecho un deploy nuevo, pues tengo campos nuevos, tengo funciones nuevas a las que llamar. Y haciendo eso nos... ¿Sí? Si tú te pierdes, imagínate el resto. Veo alguna cara que es un poema. Lo siento. Bueno, pero esa es la idea, es rollo Skylab, ¿no? Ahora mismo no sabéis hacerlo y no podéis hacerlo, pero os van sonando cosas. Yo no puedo bajar la tapa del ordenador, porque si no me voy de la reunión. Pero bueno, que ahora lo que haremos en el back office es, a partir de estos modelos, intentar generar la estructura para listar y modificar cualquier cosa, ¿no? Porque si aquí ya tengo qué campo es y qué tipo de campo, probablemente podré en el back office ya sugerirle cómo debería de pintar ese formulario. Lo otro es, claro, en nuestro JSON, en el back office que tenemos actualmente, sí que podemos ir mucho más allá y decirle, sí, esto es un string, pero no es un string que me vas a pintar un input, es un string de un archivo. Y lo que significa es que cuando subas el archivo, me guardes aquí la URL del archivo que se subió. Entonces, tenemos que ver cómo extender esto, que yo creo que tenemos que buscar alguna convención para extender estos. Yo estoy seguro que aquí se puede poner comentarios de alguna forma, ¿vale? Y que esos comentarios se puedan aprovechar para nosotros hacer la configuración del esquema en un solo sitio y no tener un esquema con el modelo de datos de la base de datos y un esquema con los datos del back office, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos ahí. Todavía tengo que cambiar todas las llamadas del Mongo del backend de Flash primero.
Pero, Cristian, ¿qué querías comentar aquí? Es decir, es bastante explicativo. Es decir, disculpate, es que yo el tema de AppSync, ¿Qué me estás contando? el esquema... Está claro, joder, está claro. Es más, en ese esquema, por ejemplo, no has puesto los tipos de Amazon que te permiten, por ejemplo, definir el create date y el update date como fecha, ¿vale? Para que lo ponga. Es decir, lo digo porque es bastante, es decir, no es necesario. Es decir, con la información que hay de allí puedes hacer la validación. Sí, pero por ejemplo, un archivo de una imagen de un perfil, como aquí será un string. No, hay el AWS URL, que entonces ya sabes que es una URL, que es un archivo. No necesariamente sería un archivo, si es una URL. Bueno, pero al final tú un archivo, es decir, una imagen, la única historia que puede haber aquí es el tema de si es vídeo o es decir, del tipo de adjunto. Pero al final si es un adjunto... Ya, pues podría ser una URL de un link de otro lado. O sea Por la grabación. Sí, Ahora. quitamos el debate.